Bueno, vamos a continuar el día de hoy con la revolución industrial. Nos habíamos quedado con los cambios que se dieron a nivel de transporte. Hablamos un poco brevemente acerca del ferrocarril, un poco también acerca del barco de vapor, y ahí nos quedamos. Vamos a partir hoy diciendo algo acerca del mejoramiento en la agricultura. Porque a pesar de que, como decíamos, la revolución industrial trajo enormes cambios a nivel de la maquinaria, en el incremento del comercio, en fin, la agricultura, que había sido la ocupación principal económica de los hombres durante miles de años antes del siglo XVIII, pues también sufrió un impacto muy importante. Entonces, lo que vamos a recordar aquí en primer lugar fue la sustitución de lo que se llamaba el barbecho por cultivos rotativos. La palabra barbecho se refiere a un pedazo de tierra que ha sido dejado prácticamente en el abandono, porque antes de la revolución industrial no había otra forma de permitir que la tierra recuperara su capacidad productiva, los nutrientes, en fin, etcétera, más que dejándola en estado de barbecho, es decir, permitiendo que todo tipo de cosas crecieran ahí durante varios años. Y como ustedes lo pueden realmente imaginar, un terreno o grandes extensiones de terreno que se dejan sin cultivar durante muchos años, pues eso incide definitivamente en la capacidad productiva de la tierra. Entonces, esto cambió en la medida en que los hombres comenzaron a experimentar con los denominados cultivos rotativos. Ya vamos a mencionar algunos de ellos. Entonces, este fue un avance muy importante en cuanto a la agricultura se refiere. También se comenzaron a utilizar abonos de carácter natural, fundamentalmente de origen animal, que ayudaban a reconstituir la capacidad productiva del suelo. También se dio un cuidado más racional de la ganadería. Esto debe recordarse, estuvo estrechamente ligado también con los avances que se fueron haciendo a nivel de la medicina humana. Entonces, así como se comenzaron a combatir las enfermedades, las infecciones a nivel humano, pues también a nivel animal hubo un progreso y avances realmente significativos que permitieron entonces que la actividad tanto de siembra y cosecha y el pastoreo, pues permitieran la producción cada vez más abundante de alimentos para un mayor número de personas. Luego tenemos también que mencionar aquí la incorporación de nuevas plantas, sobre todo plantas que provenían de lugares lejanos que recién se acababan de descubrir, como el Nuevo Mundo, por ejemplo, patatas, maíz, en fin, plantas que no eran originarias u oriundas de Europa, pues comenzaron realmente a utilizarse y, por supuesto, eso permitió mejorar y elevar la dieta alimenticia en general de la población. Ahora, algunos de esos cultivos que llamamos en rotación no eran al principio de consumo humano. Podríamos mencionar entre ellas la alfalfa, los nabos, pero que sirvieron para alimentar al ganado y, por supuesto, mejorar la producción en términos generales de todo lo que provenía y era de origen animal, como la carne, la leche, la mantequilla, en fin, etcétera. Todos esos productos llegaron a ser muy pronto asequibles a toda la población. Ahora, esto condujo en realidad a una conclusión muy importante que podemos nosotros tener en el análisis que estamos haciendo de estas cuestiones: el declive de la tierra como fuente de riqueza. Es decir, en la medida en que la tecnología en términos generales, procedimientos más eficientes y eficaces,
tanto en la agricultura como en la ganadería, pues eso hizo, digamos, que la tierra dejara realmente de ser la fuente principal de la que dependía la vida de los seres humanos, ¿verdad? Esta es una cuestión realmente importantísima, ¿verdad? Y creo que marca una diferencia también entre los países altamente industrializados y aquellos como el nuestro, que uno se pregunta dónde estábamos cuando la revolución industrial se dio. No solo nosotros, una serie de países alrededor del mundo, como que la revolución industrial ahí pasó de noche. No lograron montarse, digamos, al tren de la industrialización. En Guatemala ciertamente hubo ciertos avances, digamos, gracias a la revolución industrial, como el mejoramiento, digamos, de la producción de azúcar. Algunos ingenios sufrieron una transformación a nivel mecánico verdaderamente importante. También tuvimos uno de los trenes más eficaces, digamos, y buenos alrededor del mundo, el llamado Ferrocarril de los Altos. Era eléctrico, por cierto, pero aparte realmente de esas cositas que uno puede nombrar con los dedos de una mano, pues parece como que nuestro país se mantuvo definitivamente en la noche de los tiempos y jamás vio pasar la denominada revolución industrial, ¿verdad? De tal manera que decía esto establece una diferencia entre los países altamente industrializados y nosotros, porque sucede que los países altamente industrializados han entrado, digamos, hasta el día de hoy en un proceso en el cual la tierra que se cultiva, la tierra que se dedica, digamos, a la agricultura, pues vaya disminuyendo constante y permanentemente, de tal manera que cada vez es menos, ¿verdad? Y la gente que se dedica también a la actividad agrícola ha ido disminuyendo en número con el paso del tiempo. Se dice, por ejemplo, que los Estados Unidos era una nación que a finales del siglo XVIII, pues era una nación eminentemente campesina, ¿verdad? Casi 18 de cada 20 personas se dedicaban a las actividades agrícolas y vivían realmente dependiendo de la tierra. Pero conforme la revolución industrial se fue dando, digamos, y echando raíces en ese gran país, pues la gente no solo tenía una capacidad, digamos, de aprovechar la tierra mucho más grande, sino que había muchas otras cosas a las cuales dedicarse también. De tal manera que grandes extensiones de tierra que antes eran cultivadas, pues hoy en día en los Estados Unidos se han convertido en reservas, tanto a nivel de la flora como de la fauna, y el número de gente que se dedica en la actualidad a la actividad agrícola en los Estados Unidos es verdaderamente insignificante en comparación, pues, con los más de 300 millones de habitantes que tiene esa gran nación. Lamentablemente, los países, digamos, al sur del Río Grande, como Guatemala, siguen insistiendo todavía en que la tierra es la solución y es la respuesta, ¿verdad? Que la pobreza se va a terminar cuando haya una reforma agraria y cuando cada gente en el campo tenga su pedacito de tierra para poder cultivar sus tomates, sus frijolitos, su maíz, en fin, etcétera. Entonces, definitivamente como que nuestra mentalidad sigue siendo una mentalidad eminentemente agraria, pues, ¿verdad? No hemos logrado realmente entender que la tierra quedó definitivamente a un lado, es decir, quedó relegada, por decirlo así, como fuente realmente de trabajo, de sostén y de generación de riqueza. Sencillamente porque, como decíamos al principio, digamos, de este análisis que estamos haciendo, pues la revolución industrial trajo dos grandes alternativas, ¿verdad? Por una parte, la industria y por otro lado, el comercio también, ¿verdad? Ahora, el comercio se dice que es la más antigua actividad productiva de los seres humanos. Se tiene registros de hace unos 30.000 años, por ejemplo, en Europa, de la actividad
comercial, ¿verdad? De mucha de esa actividad no tenemos evidencia, porque se ha de haber tratado, digamos, de productos fungibles, es decir, que duran muy poco tiempo, y por eso no tenemos huellas, no tenemos evidencia, pero de hace unos 30,000 años aproximadamente, sí hay, digamos, algunos rastros que revelan el comercio, digamos, entre los grupos humanos, sobre todo a nivel de utensilios como armas, por ejemplo, y cosas de esa naturaleza que son un poco más duraderas. Y hace unos 8,000 años aproximadamente, la ciudad de Cataluyuk en Anatolia y Jericó en Palestina, pues eran ya centros, digamos, comerciales entre el mar Negro y el Mar Rojo, ¿verdad? Unos 700 años antes de Cristo ya. Entonces, no estamos diciendo que el comercio comenzó con la revolución industrial. Lo que estamos diciendo es que el comercio realmente se convirtió en una actividad verdaderamente importante, ¿verdad? Sencillamente porque la capacidad productiva de los seres humanos rebasó sus propias necesidades, ¿verdad? Entonces, la gente que se dedicaba a producir zapatos ya no solo tenía capacidad de producir zapatos para él y su familia, sino para miles de personas. La gente que se dedicaba a producir ropa, pues ya no solo cosía ropita para ellos y sus familias o sus familiares, sino para miles de personas. Entonces, toda esa abundancia, digamos, de productividad, todos esos bienes que se estaban generando a gran escala, era necesario, pues, que se llevaran de donde se producían a donde la gente los requería y los necesitaba. Y así se dio, pues, un auge verdaderamente enorme de la actividad comercial hasta el día de hoy. Y aunque ha sido muy mal entendido, digamos, el papel del comercio y la función del comerciante en el contexto de la vida en sociedad, tenemos, pues, que reconocer que un país como Guatemala podría definitivamente salir de sus condiciones de pobreza, de desnutrición y de atraso incluso, si en realidad se genera un ambiente, digamos, propicio para el desarrollo de la industria y, por supuesto, el desarrollo de la actividad comercial también, ¿verdad? Es en lo que definitivamente el pensamiento liberal insiste constante y permanentemente, ¿verdad? Si ya dijimos hace muchos días que uno de los principios realmente fundamentales de la escuela austríaca es que la economía no se puede entender ni analizar, independientemente de otros aspectos de la vida en sociedad, como el aspecto político, por ejemplo, y el aspecto jurídico de la sociedad. Es decir, estos elementos inciden definitivamente de una manera enorme, digamos, en la actividad productiva de las personas. De tal manera, pues, que la idea del pensamiento austríaco es que tanto la política, es decir, cuando hablamos de la política hay que ser claros. Hablamos básicamente de las funciones que el gobierno realmente tiene que llevar a cabo. Estamos hablando del uso del poder, porque fundamentalmente el gobierno es eso, es poder, es autoridad, es fuerza. En realidad el gobierno es el monopolio de la fuerza, el monopolio del poder, y entonces el poder público, ¿sí?, la fuerza pública, o sea, el aparato gubernamental, por supuesto que juega una función y una serie de funciones muy importantes cuando hablamos de la economía. Y las leyes también, regularmente estas. El aparato jurídico viene a constituir un instrumento del poder público, lamentablemente, digamos, en las sociedades actuales, para que los gobernantes, pues, alcancen sus fines, sus objetivos, sus metas. Pero lo que aquí estamos realmente tratando de decir es que tanto el poder público como el aparato
legal de una sociedad deberían ser de tal naturaleza que permitan a los seres humanos pues producir, consumir, comercializar, es decir, encontrar fácilmente los medios y los bienes para poder alcanzar sus metas y sus objetivos en la vida. Por ello se dice que regularmente los problemas de carácter económico tienen una raíz no económica, una raíz que a veces puede ser jurídica. Si hay leyes que entorpecen la actividad económica de las personas, o los problemas económicos pueden tener una raíz política también, ¿verdad? Si el gobierno no cumple realmente con su función, con su misión, y entonces resulta entorpeciendo de alguna manera con su proceder, con sus decisiones, la capacidad productiva en términos generales de las personas en el contexto de la vida en sociedad. Entonces, esta es la primera lección que creo que podemos derivar, una primera gran conclusión de lo que hemos venido realmente diciendo hasta este momento, de que la revolución industrial hizo entrar en declive la tierra como fuente de riqueza para darle lugar más bien a la industria y a la actividad comercial. Muy bien. A ver allá. En el caso de Guatemala, ¿usted está sugiriendo que se le quite relevancia a la actividad agrícola? ¿A la qué? A la actividad agrícola. No, no necesariamente que se le quite, es decir, automáticamente irá perdiendo importancia en la medida en que la gente tenga otras opciones, pues, ¿verdad? Que eso fue exactamente lo que ocurrió en el ejemplo clásico que yo puse de los Estados Unidos. Es decir, los millones de personas que viven en Estados Unidos ya no viven de cultivar la tierra, de criar ganado, porque hay muchas otras cosas que producir. Hay que producir televisores, frigoríficos, computadoras, celulares, automóviles, en fin. Y entonces no es que se le quite importancia así porque uno quiere, sino que en la medida en que una sociedad se va industrializando y la actividad comercial crece, la gente tiene otras opciones y mejores opciones para poder ganarse la vida. Esa es la idea, por favor. Pero en este caso, no sé, yo pienso que sí, la importancia que tiene el café, caña, azúcar, limón, etcétera, de todos esos que son muy característicos de Guatemala, también hasta cierto punto no solo tienen gran demanda a nivel mundial, sino que también hasta cierto punto atracción turística, por ejemplo. Entonces, sí, yo creo que eso sí tendría un poco negativo. Ahora, hay que decir una cosa, es decir, muchas veces esas actividades agrícolas se han convertido en auténticos monopolios. El azúcar es un ejemplo claro, digamos, de un monopolio aquí en Guatemala. Entonces, mucha gente podría beneficiarse de comercializar azúcar trayéndola de otra parte, pues, pero eso está prohibido, digamos, en Guatemala. Uno no puede ni sacar azúcar de este país, ¿verdad? Si lo pueden poner a uno preso si uno lleva una arroba de azúcar ahí en la frontera de El Salvador, de Guatemala para allá, y traerla, digamos, de afuera para acá, pues también, digamos, es realmente un delito. Y entonces, de eso se trata realmente, de que ni las leyes, digamos, ni el poder político entorpezcan la actividad productiva y comercial de las personas. Entonces, no negamos la importancia que esas industrias, digamos, tienen, pero que definitivamente no pueden constituir, como se nos vendió a los guatemaltecos durante muchísimo tiempo, ¿verdad? Como que esas actividades eran la gran cosa y lo único de lo que Guatemala dependía, cuando habían muchas otras opciones, pues, ¿verdad? Eso es lo que queremos dejar en claro. A ver, porfa. Y bueno, es que usted acaba de dar una idea que me pareció algo extraña porque dijo que darían cosas más importantes que la agricultura. Entonces, una televisión no me puede dar alimento y por lo tanto yo no puedo vivir. ¿Qué empresa entonces o de dónde vendrían los alimentos si todas las ciudades y todos los países se volvieran industriales? Dejaría de existir lo que realmente mueve al ser humano en el sentido físico, que es lo que produce energía. El alimento, dice usted. El alimento. Y el alimento viene muchas veces de la agricultura. Sí, casi siempre. Casi siempre. Ahora, lo que estamos diciendo es que
Yo, por ejemplo, yo no me veo labrando la tierra, pues, ¿verdad? Es decir, y cultivando primero mis remolachas y mis lechuguitas, digamos, antes de venir a dar clases, pues, ¿verdad? Así que aburrido, ¿verdad? O venir al lomo de mula, a la UFM, pues, ¿verdad? Es decir, en realidad son actividades que no necesariamente estamos diciendo que suplen a la actividad agrícola, pero que de alguna manera son de una especie de complemento de mayor valor, digamos, frente a la actividad agrícola, sin despreciar, pues, ningún tipo de trabajo, porque tan importante es el trabajo del campesino que siembra, del agricultor que cultiva, como de los que fabrican televisores, bicicletas, automóviles y todo lo demás que hace de la vida un poco más confortable, ¿verdad? Entonces, si como habíamos visto que el hombre siempre busca su satisfacción y va a ir aumentando, usted me dijo que producía un poco más de valor, entonces obviamente el hombre va a querer ese valor. Si todos los hombres buscan ese valor, ¿quién se va a encargar de hacer esos trabajos que realmente no producen tanto valor y que por lo tanto a la mayoría de hombres, usted dice, usted no lo haría, ¿verdad? Yo tampoco lo haría, y creo que muchos no lo harían y lo hacen por necesidad. Entonces, ¿qué se produciría ahí? Bueno, el hecho de que no haya gente o tanta gente, digamos, queriéndose dedicar a esas actividades, hace también que esas actividades resulten altamente remuneradas, pues, y sumamente rentables, ¿verdad? Eso hay que recordarlo, ¿no? Y sobre todo, si estamos hablando de la utilización de máquinas, sembradoras, cosechadoras, en fin, etcétera, pues esa actividad se convierte, digamos, en una actividad altamente industrializada también, pues, ¿verdad? Donde las inversiones de capital son verdaderamente impresionantes y, como dije, se han convertido también en industrias verdaderamente rentables y altamente remunerativas, pues, ¿verdad? Precisamente porque hay gente que no quiere llevar a cabo esas tareas, ¿verdad? Si muchas de las personas que emigran de aquí para los Estados Unidos van a servir de braceros, pues, porque los gringos no quieren hacer ese trabajo, ¿verdad? Si no quieren recoger fresas en Texas, no quieren recoger naranjas en California o en Florida, y entonces son oportunidades que la gente tiene, pues, digamos, para hacer dinero, para decirlo en una sola palabra, y lograr sus metas y sus fines en la vida, pues, ¿verdad? Sí, por favor. ¿Consideras su propuesta cómo y qué para mejorar estos? Yo diría que hay que quitar trabas, ¿verdad? Que hay muchas trabas en realidad para abrir una empresa, para cerrarla es peor, ¿verdad? Es decir, si su negocio no va bien y usted quiere cerrar la empresa, es verdaderamente terrible, pues, ¿verdad? Hay que hacer eficiente el sistema de justicia también, porque en este país, si usted es un empresario y alguien le debe dinero, del momento en que usted presenta la denuncia al momento en que probablemente le paguen, puede llevar fácilmente 60 meses, ¿verdad? 5 años, de trámites, de idas, de venidas, en fin, y de grandes dificultades para la gente que produce, pues, ¿verdad? Entonces, yo diría que la palabra sería eliminar trabas, ¿verdad? Todo aquello que constituye un impedimento, un escollo realmente para que los negocios fluyan y se abran nuevas empresas, en fin, etcétera. Todo eso es verdaderamente importante, ¿verdad? La seguridad también, sobre todo, ¿verdad? Porque muchas empresas se cierran por los niveles de delincuencia que tenemos, que son verdaderamente sofocantes, ¿verdad? Yo conozco casos de personas que han querido abrir su pequeño negocio. El último de ellos, un panadero, que había trabajado como asalariado en una panadería. Se le ocurrió, después de haber ahorrado dinero, comprar un par de hornos, poner una pequeña panadería en su casa y salir a vender el pan a la vecindad. 3 días tenía de salir él y su mujer con su canasto de pan a ofrecerlo a las vecindades cuando le cayeron los extorsionadores y tuvo que cerrar. Es decir, una situación realmente así es verdaderamente contraria al mundo de los negocios, a la actividad empresarial. Entonces necesitamos eliminar trabas y que el aparato de gobierno se dedique a lo que debe hacer, ¿verdad? A administrar justicia y a perseguir a los antisociales como realmente estos tienen que ser perseguidos.
Ahora, no decimos que no hay delincuencia en otras partes, todas las sociedades hay delincuencia, pero en unas sociedades la justicia funciona mejor y más prontamente que en un país como Guatemala, y eso es verdaderamente grave. Ahora, lo terrible es que hasta empresas grandes han cerrado y se han tenido que ir del país. Una de las últimas en cerrar fue la Kellogg's, después de 30 años de estar aquí en Guatemala, pues dejando en el desempleo a cientos de personas, en fin, entonces, sencillamente porque no hay un ambiente, no hay un clima, digamos, propicio para los negocios, para la empresarialidad, y no hay un clima de seguridad y de justicia tampoco, pues. Pero, a ver ahí. Yo solo tenía una de estas preguntas tal vez para Pedro Javier. Un poco de silencio. Una solución así viable, porque estaba mencionando el tema para siempre quedarnos en el tema de producción industrial, ¿verdad? Tal vez muchas personas no quieren realizar esos trabajos porque requieren mucho esfuerzo y se gana muy poco. Entonces, eso es más que todo por lo que creo que Pedro Javier decía, nadie, ¿quién lo va a hacer si se trabaja mucho para ganar un poco? Entonces, tal vez aplicar un poco los conocimientos que nos ha dado de la producción industrial, lo ideal entonces sería tener una agricultura industrial donde podríamos facilitar el trabajo lo máximo posible para tener buenos beneficios. O sea, mejores, más de lo que hicimos. Yo considero que a ese punto, si se logra hacer eso, ya muchas personas van a querer hacer eso. Si te lo hablamos con las personas que no hacen ganar algo, Claro. mucho al hacer menor esfuerzo que los demás. Claro. Eso creo que es como que la clave, Un proceso de industrialización de la agricultura misma. el error ahí es verlo como que no se puede industrializar esa medida de producción, pero ahí no solo la agricultura, sino también la pesca, etc. Sí, definitivamente. Muy bien. Vamos entonces ahora con el asunto de que la ciudad triunfó rotundamente sobre el campo, ¿no? Se favoreció el desarrollo urbano, es decir, el desarrollo de las ciudades, sobre todo en torno a los centros comerciales marítimos de más importancia. Estamos hablando de Holanda, Italia, Inglaterra, por supuesto Estados Unidos. Si las costas, los puertos realmente vieron surgir con mayor rapidez grandes centros urbanos. Solo notemos esto, esos son datos que solo los sacamos para que nos den una idea, jamás les vamos a preguntar nada de cantidades, fechas ni ese tipo de cosas, pero solo para que nos demos una idea entre 1841 y el 51, es decir, en 10 años, el número de ingleses que se trasladaron a las ciudades fue de casi 2 millones. Esta cifra fue mayor que toda la población urbana que había en 1765. A principios del siglo XIX, Londres era la concentración humana más grande del globo, ¿verdad?, con cerca de 1 millón de personas. Y en Estados Unidos, pues el caso de Estados Unidos es un caso verdaderamente paradigmático, como decimos, o ejemplar, porque la población urbana era de solo el 12% en 1850. Es decir, que de cada 100 gentes, solo 12 vivían en una ciudad, hacia 1850. Pero ya en 1920, es decir, 70 años más tarde, ya era de más del 51%. Es decir, ya más de la mitad de la población norteamericana habitaba en ciudades. En 1880 solo había 15 ciudades de más de 50,000 habitantes, pero ya en 1910, es decir, 30 años más tarde, eran ya casi 60 las ciudades en Norteamérica con más de 50,000 habitantes. Es decir, el campo, la vida campesina comenzó a quedarse realmente a un lado, pues, ¿verdad? Y hay un libro que yo quisiera recomendarles a ustedes porque se dice mucho en contra de las ciudades, ¿verdad? Sí, sobre todo ecologistas y gente de esa naturaleza, pues suele culpar a las ciudades de todos los problemas. Este libro se titula El triunfo de las ciudades, y dice cómo nuestra mejor creación, que son las ciudades,
nos hace más ricos, más inteligentes, más ecológicos, más sanos y más felices. Entonces, este es un análisis realmente de lo que ocurre, digamos, en las ciudades, de lo que ha ocurrido en las ciudades. Es una obra que yo la recomiendo, resulta sumamente útil para entender muchas de las críticas que ingratamente se le hacen, digamos, a la vida en la ciudad. Sobre todo aquella gente que quiere retornar, digamos, al contacto con la naturaleza y dice, a la qué desgracia, hoy para ver un paisaje lo tenemos que bajar de internet y verlo ahí en la pantalla. Sería lindo vivir entre las vacas, los caballos y bueno, debajo de los árboles, tirado en el zacate y qué sé yo, pues. Es decir, todo ese sueño, digamos, de esa vida en la naturaleza, pues ha condenado realmente la vida en las ciudades, pero no tiene definitivamente por qué ser así, y este autor, Edward Glaser, pues hace un análisis verdaderamente interesante de la experiencia urbana. Bueno, otra consecuencia realmente de la revolución industrial fue el crecimiento de la población. Fíjense ustedes que a lo largo del siglo XVIII se produjo una reducción importante en el número de epidemias, ¿verdad? Y por supuesto de periodos de hambre también. La gente ya no pasaba tanta hambre y entonces después de una serie de buenas cosechas y una reducción importante en la tasa de mortalidad, pues el número de gente sobre el planeta comenzó definitivamente a crecer. Entonces la sanidad, en general la higiene, la mayor disposición de alimentos, los avances médicos, pues tuvieron una gran incidencia de manera continua y lenta sobre la mortalidad y la extensión del periodo de la vida de los seres humanos. Entonces no solo comenzó a vivir más gente, sino más gente, más años. Es decir, la expectativa realmente del periodo de vida comenzó a prolongarse y a alargarse muy significativamente. Ahora, si queremos un poco, digamos, de más información sobre esto, pues desde el siglo XVIII, tras miles de años de crecimiento muy lento, se dice que era inferior al 0,1% anual, y además sometido a constantes retrocesos por guerras, epidemias, catástrofes, en fin. Bueno, la población humana empezó a crecer a ritmos hasta 20 veces más rápido de lo que lo había hecho hasta entonces y de una manera sostenida. Es decir, esto se denomina la revolución demográfica. Es decir, la población sobre el globo comenzó realmente a crecer como nunca antes había crecido. Entonces, el crecimiento de la población es un resultado positivo, digámoslo así, de la revolución industrial también. Si la gente ya no moría, la gente podía vivir más tiempo y mejor también. Ahora, aquí jugaron un papel muy importante un montón de factores. La ciencia, por un lado, ¿verdad? Cuando se inventó la vacuna antivariólica, por ejemplo, mucha gente realmente dejó de morir de viruela, que es una enfermedad verdaderamente mortal, ¿verdad? Fueron millones, pero millones de personas las que se morían, digamos, a causa de esa enfermedad. Cuando la vacuna se inventa, pues eso produce una esperanza realmente de vida mayor. El descubrimiento de la penicilina también, digamos, en fin, el descubrimiento de los rayos X, etcétera. Un montón de cuestiones que podríamos realmente mencionar aquí a nivel científico que contribuyeron definitivamente a mejorar las condiciones de vida y la salud de las personas. La agricultura, como ya lo vimos, la industria en general y la medicina, pues hicieron posible ese crecimiento que llevó a la población mundial a pasar de poco más de 500 millones en el año de 1700 a 2.500 millones en el año de 1950. Entonces, en apenas 3 siglos, la población del mundo se quintuplicó. Ahora, es interesante que
a los pensadores liberales esto realmente no les ha preocupado nunca. Si usted puede leer tanto a Mises como a Hayek, en fin, y nunca va a encontrar una preocupación, digamos, enfermiza por el crecimiento de la población. Lo consideran definitivamente como un efecto positivo de las condiciones de vida mejores que la humanidad tiene, digamos, el día de hoy. Ahora bien, no todo fue positivo con la revolución industrial, ¿verdad? Juntamente con la revolución industrial y todas esas cosas positivas que hemos analizado, se dieron también actitudes de rechazo, actitudes, digamos, de, no sé, de abierto combate en contra de lo que estaba ocurriendo en la revolución industrial. Y entonces aquí es el momento en que vamos a pedirles a algunos de ustedes que nos digan qué descubrieron en torno a la tarea que dejamos el día pasado. La primera cuestión tenía que ver con el movimiento cartista, ¿verdad? Entonces, vamos a solicitarle a Carla Andrea Echeverría. ¿Está? A ver, ¿qué encontró acerca del movimiento cartista, Carla? El nuevo movimiento de la reforma social que surgió en el Reino Unido y que expresaba la agitación de la clase obrera. Que debido a los tiempos, debido a los cambios de la revolución industrial. ¿Estaban ellos contentos con eso o no mucho? No. Ajá. ¿Y qué querían en una sola palabra? Esa carta, digamos, que se escribió y que se mandó al Parlamento, ¿decía algo en concreto o no? El sufragio universal, el voto secreto, el sueldo anual. Ya. Participación en el Parlamento de parte de los trabajadores, en fin, etcétera. Muy bien, gracias, Carla. Bueno, pero hubo otro movimiento también, ¿verdad? El movimiento ludista, y entonces vamos a pedirle a Ana Sofía Cáceres, ¿está? El movimiento ludista representaba a los protestantes de los protestas de los obreros contra las industrias por los despidos y los bajos salarios ocasionados con la introducción de la carne. Y a diferencia del movimiento cartista, el movimiento cartista era puramente político. Ajá, muy bien. Bueno, entonces, eso es cierto, ¿verdad? Si lo que acabamos de oír es cierto. El movimiento cartista tuvo un carácter eminentemente político, ¿eh? Mientras que el movimiento ludista, o ludita, como también se le suele denominar, pues era un movimiento que estaba más bien en contra de las máquinas. Ahora, eso significa pues que los movimientos de carácter obrero no se originaron con Marx, ¿verdad? Es decir, los movimientos inspirados en el pensamiento marxista vinieron mucho después, ya con las condiciones mismas de la revolución industrial, pues algunos sectores de trabajadores comenzaron a reaccionar, ¿verdad? Se dice, y esto es cierto, Ludwig von Mises lo acepta perfectamente bien en su obra La acción humana, que las condiciones de los obreros en los talleres y las fábricas a finales del siglo XVIII eran condiciones verdaderamente terribles, pues, ¿verdad? Se trabajaba, ¿qué? 10, 12 horas al día, mujeres, niños incluso. Es decir, Mises no niega definitivamente que las condiciones eran terribles, ¿verdad? No había muchas, como dijéramos, comodidades tampoco. Sin embargo, la idea que se ha vendido de que la vida antes de la revolución industrial para los trabajadores en general era mejor que con la revolución industrial es absolutamente falsa, pues, ¿verdad? Es decir, es una absoluta mentira y una total falsedad el que se venga a decir, pues, que la revolución industrial cayó sobre las grandes masas de trabajadores
como una verdadera maldición, porque antes eran felices. Eso no es así. Si lo que sabemos es que antes de la Revolución Industrial no había suficiente alimento, suficiente comida, y muchas veces lo que los jóvenes para poder sobrevivir hacían era enlistarse en el ejército, ¿no? Pero en el ejército, si no los mataba una guerra, los mataban las enfermedades y las infecciones que definitivamente asolaban los cuarteles y los campos militares en aquellos días, ¿no? Entonces, las condiciones ciertamente de los trabajadores durante los primeros años de la Revolución Industrial no eran las mejores. Pero hay que recordar una cosa, tal vez allá dentro de esas fábricas las condiciones no eran las mejores, pero nadie los metió ahí a la fuerza. Es decir, la gente fue voluntariamente a esos centros de trabajo porque no había otra mejor alternativa, pues, ¿verdad? Y entonces algunos movimientos como los que acabamos de mencionar, pues lo que querían, digamos, era tener condiciones mejoras. En el caso de los cartistas, creyeron realmente que si algunos de sus líderes llegaban a participar del aspecto político gubernamental, pues las cosas iban a cambiar, ¿verdad? En el caso del movimiento ludista, se las trajeron en contra de la maquinaria, ¿verdad? Porque decían, es que las máquinas desplazan obreros, ¿verdad? Entonces, entre más máquinas, menos trabajadores, ¿verdad? Si una máquina viene a hacer el trabajo de 20 hombres, entonces esos hombres van a resultar definitivamente desempleados y tenemos que estar en contra de la mecanización de los procesos productivos. Y como ustedes lo pudieron encontrar donde quiera que hayan ido a buscar, pues incluso quemaban las fábricas y quemaban las máquinas porque estaban en contra, digamos, del proceso de mecanización. Ahora, ¿cuál es la respuesta que uno puede dar a la pregunta, ¿las máquinas producen en realidad desempleo y son malas para las condiciones de vida de las personas? ¿Qué respuesta se puede dar a eso? A ver, ahí. Yo creo que no produce, o sea, la producción de desempleo no es porque no haya trabajos o porque las máquinas quiten esos trabajos, porque el que antes hacía el trabajo de la máquina ahora puede estar encargado de mantenimiento de la máquina o operar la misma máquina. Entonces genera tal vez una diferente clase de empleo, pero siempre empleo. O genera desempleo, pero solo a corto plazo, pues, ¿verdad? Es decir, Yo tendría que dejar de ser obrero para hacer una carrera de estudiar y aprender para poder operar la máquina o quitar el mantenimiento. bueno, muy bien, a ver. Digamos, sí produjeron desempleos, porque si vemos, digamos, el trabajo que se tenía que hacer con 5 personas, una máquina vino y solo con una máquina se tenía que hacer ese trabajo de 5 personas. Digamos, tal vez necesitaban 2 personas para mantener a la máquina. Ahí son 3 personas que ya no tienen trabajo. Correcto. Ahora, los bienes que se producen son más baratos haciéndolos a mano o más baratos si una máquina los hace en grandes cantidades. Obviamente, digamos, los precios en términos generales de los bienes tienden realmente a bajar, ¿verdad? Y entonces eso es de alguna manera un beneficio para la sociedad. Entonces, porque de lo que se trata realmente no es de producir empleo, ¿verdad?, sino de generar bienes. La idea de que la empresa debe estar y ser la encargada de generar empleos definitivamente es una mala manera de ver lo que es una empresa. Si una empresa no tiene como función generar empleo, una empresa tiene como misión utilizar todos los recursos para poder generar la mayor cantidad de bienes posible y, por supuesto, proporcionar el mayor margen de ganancia a sus propietarios. Entonces, la idea de generar empleo en realidad es una idea hasta cierto punto equivocada, ¿verdad? Y pienso que uno de los ministros de caminos de este país, hace unos 10 años aproximadamente, dijo que para poder emplear a más gente, iban a comenzar a abrir caminos y carreteras sin tractores y palas mecánicas
sino regresando a la piocha y a la pala. Entonces, ¿es eso realmente lo que se quiere? ¿O se quiere que la carretera esté en el menor tiempo posible? Yo creo que esta es la idea realmente fundamental, pues, ¿verdad? Pues que si quieren emplear a más gente, pues en lugar de piocha y asadón, pues que usen tenedor y cuchara, pues sí. Se va a emplear a miles de personas, se van a estar ahí 100 años para abrir un caminito, pues. Pero no es esa realmente la idea, ¿verdad? Sino la idea es que los recursos sean utilizados de la manera más eficiente y las cosas se hagan de la manera más rápida, pues, ¿verdad? Que sea posible, ¿verdad? A ver aquí. Pero digamos si se hace desempleo, ¿verdad? Digamos que hay un montón de bienes que están ingresando, pero hay un gran desempleo. Ese desempleo no le hace carga, digamos, al gobierno. Y en eso trae consecuencias, digamos. Y al final, digamos, eso no, ¿cómo puedo decir? No, pues no trae consecuencias. Traería consecuencias, ya la gran carga de desempleo, digamos, sube el desempleo y los bienes están bajando, digamos. Pasa el desempleo de los bienes, digamos, el nivel de los bienes. Ahora, pero ¿dónde está el efecto negativo ahí en eso? A ver. No, y después. O sea, si la empresa produce bienes, una cantidad de X de bienes, pero digamos va a producir 3 libros, pero solo una persona puede comprarlo porque solo una persona tiene dinero porque tiene trabajo y los otros no, eso no es una pérdida para la empresa, ¿no? Sí, algo así podría ser. ¿De qué sirve que los bienes bajen si la gente no tiene pisto, digamos, y empleo para poder comprarlos? Esa es la idea. Si no van a poder comprarlo. Ok, bueno, vamos a ver. Ok. Bueno, como dije, miren, el desempleo se genera a corto plazo. Es decir, una sociedad altamente productiva no es que vaya a absorber de inmediato a esas personas, pero más temprano que tarde esa gente va a encontrar su ubicación. Por otro lado, como se decía ya, debe haber una diversificación también en lo que uno sabe, ¿verdad? Y eso está pasando constantemente en todas las sociedades. Por ejemplo, hoy en día es muy difícil encontrar talleres que reparen máquinas de escribir, ¿verdad? Es muy difícil. Entonces, todavía sobreviven uno que otro por ahí, yo los he visto, ustedes también, pero uno que otro, muy raramente, ¿verdad? Se ven. Entonces, esa gente que antes se dedicaba a reparar máquinas de escribir, pues hoy en día ha tenido que voltear la vista hacia las computadoras, pues, porque eso es lo que la gente tiene el día de hoy, ya no máquinas de escribir, sino computadoras. Y entonces han tenido realmente que entrar en un nuevo aprendizaje, un nuevo entrenamiento, pues adquirir nuevas habilidades para poder continuar siendo productivos y satisfacer, digamos, esa necesidad que hay en la sociedad. Entonces, obviamente sí habrá desempleo en el corto plazo, pues, pero la idea es que a largo plazo, pues, la capacidad productiva de la sociedad también contribuya a absorber esa mano de obra que ha quedado por el momento desempleada. Bueno. Ahora, otra cuestión importante es la siguiente. A veces se hace un énfasis también demasiado cargado en los movimientos obreros. Y se dice que de no haber sido por los movimientos cartistas, ludistas, marxistas, pues la condición de los obreros fuera peor de la que es. Entonces, la verdad es que no han sido los movimientos sindicales ni las leyes realmente a favor de los trabajadores lo que ha contribuido a mejorar las condiciones de vida de los trabajadores en general, sino más bien el hecho de que haya una competencia sana entre los empleadores, ¿verdad? Porque si no vamos a negar que hay salarios realmente que no alcanzan para mucho, de hambre a veces les decimos, pero si uno se pregunta cómo mejorar realmente esa condición en un país como Guatemala, bueno, no es poniendo leyes de salario mínimo, ¿verdad? Si las leyes de salario mínimo no mejoran realmente el salario de las personas, no lo hacen, voy a decir por qué, ¿verdad? No es poniendo precios tope, digamos, para que los precios no suban y los trabajadores puedan comprar los bienes, eso no soluciona tampoco el problema, ¿verdad? Entonces, la solución realmente es que ojalá haya más empleadores compitiendo por la mano de obra, ¿verdad? Entonces, en la medida en que hay más empresas y más centros de trabajo, talleres, almacenes, en fin, que solicitan personal, en esa misma medida es que los salarios pueden realmente mejorar, ¿verdad?
Yo recuerdo que para el terremoto pasado aquí en Guatemala, cómo escaseaba la mano de obra a nivel de la albañilería, que todo el mundo tenía problemas en su casa, todo el mundo. Entonces la única forma en que uno podía traer a un albañil para trabajar a su casa era ofreciéndole un poco más de pago de lo que el vecino le estaba pagando, pues, porque no había realmente para dónde, ¿verdad? Entonces las cosas empezaron a cambiar cuando gente que nunca pensó dedicarse a la albañilería vio en ese mercado una oportunidad. Entonces guardianes, qué sé yo, jardineros comenzaron a entrar en la albañilería, aunque no supieran absolutamente nada, pues, ¿verdad? Pero en realidad eso fue lo que mejoró, si de esa competencia por atraer la mano de obra, lo que mejoró las condiciones salariales de los albañiles, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede con los salarios llamados mínimos? Mire, cuando el gobierno realmente decreta la subida del salario por ley, lo que realmente sube es el salario que llamamos nominal. Es decir, el salario nominal es lo que sube, ¿no? No el salario real. ¿Sí? Ahora, ¿qué diferencia hay entre el salario nominal y el salario real? Bueno, el salario nominal es la cantidad, es el número, ¿sí?, de billetes, por decirlo así, que a uno le dan. Eso es lo que se incrementa, ¿no? Se incrementa el salario nominal. El número que está en mi cheque es mayor que el que tenía yo el mes pasado. Eso es lo que crece, pero no el salario real. Porque por salario real entendemos la capacidad de compra que tiene ese nuevo salario. Es decir, lo que usted puede comprar con esa cantidad, ¿verdad? Sí, lo que se compra realmente con esa cantidad es el salario real, es decir, la cantidad de bienes que usted puede adquirir. Ahora, ¿por qué esto no crece? Bueno, no crece por una sencilla razón, ¿verdad? Que si usted es empresario y tiene una nómina de 20 empleados y lo obligan a pagarle, póngase, 150 quetzales más a cada uno de ellos, eso ha incrementado sus costos de producción, ¿verdad? ¿Qué es lo que usted va a hacer? En la lógica realmente de la acción humana, lo que usted va a hacer es vender lo que produce a un mayor precio, ¿eh? Porque ahora lo que usted estaba cobrando por ese bien que usted produce ya no le alcanza, le tiene que pagar más, ¿verdad? Y entonces, ¿de qué sirvió la subida del número de billetes si también ha habido una subida en el precio de los bienes? Entonces, aquí estamos ante un círculo vicioso, ¿eh? Un círculo vicioso que definitivamente no conduce absolutamente a nada, ¿verdad? Ahora, hay que agregar realmente una cuestión, ¿verdad? Hay que agregar también que a esto debemos sumar el fenómeno de la inflación, ¿verdad? Ya hemos hablado de la inflación en algún momento en los días anteriores, ¿verdad? Por inflación, lamentablemente, fíjense pues, mañana que lean los periódicos, por favor ya no se la traguen. Regularmente se dice que la inflación es el incremento de los precios, y eso es falso, totalmente falso. El incremento de los precios no es la inflación, ¿verdad? El incremento de los precios es la consecuencia y el resultado de la inflación. ¿Qué entendemos por inflación? Bueno, el crecimiento de la masa monetaria circulante, es decir, más dinero en circulación, ¿verdad? Entonces, los únicos responsables de la inflación son los gobernantes, ¿verdad? Y el Banco Central. Es decir, no hay otros responsables, ¿verdad?, más que los gobernantes y la banca central, que son los encargados de producir billetes. Entonces, entre más billetes tenemos circulando, menos capacidad de compra
o capacidad adquisitiva tiene el dinero que nosotros estamos utilizando. Ahora, del Banco de Guatemala y algunas otras oficinas del gobierno proyectan la inflación y dicen que ahí por enero del 2013 vamos a tener el 6% de inflación, pero no nos están hablando de la cantidad de pisto que anda circulando, nos están hablando de los precios. Es decir, según ellos, los precios van a ir subiendo hasta alcanzar el 6% más o menos, ¿verdad? Pero la verdad es que esa es una total falsedad. La inflación, insisto, consiste en echar a rodar más moneda. Y oiga, el quetzal, en 10 años, desde el año 2000 para el año 2010, perdió el 50% de su capacidad adquisitiva. Por eso hoy, lo que en el 2000 nos costaba 1,000 quetzales, hoy anda costando alrededor de 1,500 o 1,600. ¿Sí? Porque el dinero, entre más abunda, menos vale. Esto se entendía muy bien cuando el dinero era de oro puro, ¿verdad? Entonces, cuando los gobernantes, porque ellos son, insisto, los gobernantes son los responsables de la inflación, son ellos los que quieren más pisto, ¿sí? Para lograr sus objetivos. Entonces, cuando el dinero era de oro puro y los gobernantes querían más dinero, ¿qué era lo que hacían? Mezclar otros metales, como cobre, por ejemplo, en las fichas de oro. Pero como la gente no es tonta, ¿no? Ayer que yo cobraba una moneda de oro por el par de zapatos que vendía, hoy que esa moneda es mitad cobre y mitad oro, voy a seguir pidiendo la misma moneda de ayer. ¿Qué dice usted? Ya no, pues. Ahora estos zapatos valen 2 monedas, porque no tengo monedas de oro 100%. Son el 50% oro y el 50% cobre. Entonces, hoy vale 2 monedas. Entonces, los precios en realidad son el resultado del proceso inflacionario. Ahora, ¿qué hacen los gobernantes? Crean más dinero y salen diciendo que los precios suben porque los empresarios siempre andan buscando ganancias y son ellos los responsables de que los precios suban, cuando no es así. O le echan la culpa al petróleo, o a la guerra en Irak, o qué sé yo a qué, pues, ¿verdad? Nunca van a salir diciendo, señoras y señores, nosotros somos responsables de que la plata ya no valga lo que valía antes, porque hemos echado a rodar un montón de dinero. ¿Cuánto? Nadie lo sabe. Nadie lo sabe. Se dice que van a empezar a recoger los billetes de un quetzal, ¿verdad? Y que nos van a recetar quetzales en moneda. Ahora, ¿cuánto van a retirar y cuánto van a resultar echando a rodar? Eso nadie lo sabe. Están pendientes los billetes de 500, las monedas de 10 quetzales y de 5 quetzales. ¿Cuánta plata van a echar a rodar realmente con esas nuevas acuñaciones? Eso nadie lo sabe y no nos lo van a decir. Lo único que la gente comienza realmente a ver es que hay más dinero circulando y por lo tanto ya no pueden pedir lo mismo que pedían antes por los productos, los bienes y los servicios que venden. Y por eso es que los precios suben. Pero no suben todos de una vez. Algunos precios suben por la escalera, otros van por el elevador y los últimos en subir son los salarios. Entonces la inflación de veras es un castigo terrible que los gobernantes le hacen a la población. Y unos que sufren terriblemente con los procesos inflacionarios son los jubilados. Los jubilados por un lado y la gente que ahorra. Porque la gente que tenía 1,000,000 de quetzales para pasar su vejez en el 2000, resulta que hoy tienen 500,000, pues. Y el pisto realmente sigue valiendo menos. Verdaderamente terrible, pues, lo que los gobernantes realmente hacen con esa institución tan noble como es el dinero. Y entonces, lo que estamos realmente diciendo es que las condiciones, digamos, de los obreros realmente no se han mejorado por la incidencia que estos han tenido en la política, tampoco en
el aspecto jurídico de la sociedad, ¿verdad? Si ha habido un mejoramiento en las condiciones de vida de los obreros, se ha debido pues precisamente a la industria, el comercio y a la relativa libertad que disfrutamos en términos generales alrededor de esas actividades.